Buen día, me presento, soy Ángel Hernández González, em, integrante del equipo número 1 en la materia de laboratorio de físico-química. Voy a presentarles las siguientes diapositivas de la práctica del uso de densímetro y picnómetro, a cargo del doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez. Los integrantes que conforman mi equipo son Antonio Valencia Saima Karime, un servidor Hernández González Ángel, Sánchez Morales Josmar Abel y Fernando García Israel. La definición o el marco teórico de esta práctica menciona que las cantidades y propiedades de los gases se encuentran en totalidad en términos de temperatura, presión y volumen que ocupan y el número de moléculas presentes. El conocimiento y medición de estas propiedades es muy importante, pues son las únicas propiedades termodinámicas que pueden medirse directamente, no solo en los gases, sino en otros estados de la materia. Las primeras relaciones cuantitativas entre las propiedades de un gas se deben a Boyle, que en 1662 encontró el comportamiento de PV, que es presión vapor a temperatura constante, presión-volumen, perdón. Resultados similares a los de Boyle fueron encontrados por Marriott en 1676. El descubrimiento de Boyle-Marriott nos dice que a temperatura constante los volúmenes de una masa gaseosa están en razón inversa a las presiones a las que está sometida. Es decir, que las tensiones desarrolladas por un mismo gas son inversamente proporcionales a su volumen, mientras la temperatura permanezca constante, llamado V0 al volumen de un gas a la presión P0 y V1 al volumen del gas a la presión P1. Si la temperatura permanece constante, se verifica de la siguiente forma en la siguiente diapositiva. Como mencionaba en la diapositiva anterior, encontramos esta fórmula que está aquí, donde indica volumen inicial sobre el volumen 1 igual a presión 1 sobre el presión inicial, de donde presión inicial y volumen inicial, o P0 y V0, es igual a P1 y por V1, o sea que presión volumen es constante. Por lo tanto, el producto de la presión por el volumen de un gas es un valor constante si la temperatura se mantiene invariable. La ley de Boyle-Marriott puede expresarse gráficamente utilizando un sistema de ejes coordenados perpendiculares representando en el eje de las ordenadas las presiones y en las abscisas los volúmenes, tomando distintas presiones y volúmenes de conformidad con la ley expresada. Se pueden precisar una serie de puntos que dan una curva que tiene la forma de hipérbola, cuyos extremos se aproximan indefinidamente a los ejes respectivos. Como información extra a la encontrada en la práctica, mencionamos que esta ley es una ley límite, es decir, que solo la cumplen exactamente los gases perfectos, o sea, aquellos cuyas moléculas tienen un volumen despreciable respecto al volumen total de los mismos, y en los que la atracción recíproca de sus moléculas es indefinidamente pequeña respecto a la presión exterior. La ley de Boyle o ley de Boyle-Marriott es aquella que expresa la relación entre la presión ejercida por o sobre un gas y el volumen que ocupa éste, manteniendo constante tanto la temperatura del gas así como su cantidad, el número de moles. Esta ley, junto a la de Charles, Gay-Lussac, Charles y Avogadro, describe el comportamiento de un gas ideal, específicamente en un recipiente cerrado sometido a cambios de volumen ejercidos por una fuerza mecánica. El objetivo de esta práctica es comprobar la variación del volumen de una masa gaseosa
a diferentes presiones manteniendo masas y temperaturas constantes, a través del registro de datos experimentales. En este caso, el volumen tendrá que disminuir y a su vez la temperatura, la presión aumentará. Una vez marcado el tubo de vidrio, se realizaron los cortes con ayuda de una lija y se quitaron los bordes con la misma. Con ayuda del mechero, se fue fundiendo el vidrio para ir dándole la forma de U. Una vez obtenido el tubo, se selló la parte de la rama más corta del tubo. A ver, chécale, Ra. Para la aplicación de la ley de Boyle, una vez armado el soporte, se colocó el tubo de forma U y se adhirió al papel milimétrico en la pared de este. Posteriormente, se colocó una cantidad suficiente de mercurio para cubrir la parte curva del tubo. Esa fue la muestra cero. Se repite el paso anterior de forma sucesiva, obteniendo así diversos datos de L y H. Se observa
que queda aire atrapado en la rama corta que constituye al sistema del estudio. En este caso es la presión. Una vez marcado todos los datos en la hoja milimétrica, se midió la altura de la cámara de aire y la diferencia de niveles de mercurio entre las dos ramas. Finalmente, se realizaron los cálculos con ayuda del diámetro del tubo y de los valores de longitud de la columna de aire. Finalmente, se construyó una gráfica de presión absoluta contra volumen y así pudimos observar la ley de Boyle. En los cálculos, teniendo la primera altura que se obtuvo fue de 80 milímetros. Para obtener nuestro volumen necesitamos multiplicar el área que se obtuvo con la fórmula de pi por radio al cuadrado entre 2. Obteniendo nuestra área ya vista, la multiplicamos por nuestra altura, que fue de 80 milímetros, y obtenemos que nuestro volumen es de 1130.4 milímetros cúbicos. Nuestra presión 2, que es la presión manométrica, será de 760 milímetros de mercurio, ya que al no tener una presión 1, no podemos hacer dichos cálculos, entonces tenemos como base la presión manométrica de 760 milímetros de mercurio. Y sumando, para obtener la presión absoluta, sumaremos la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio. En nuestro ambiente, la presión atmosférica es una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, que es como la estamos manejando. Sumando la presión manométrica, que también fue de 760 milímetros de mercurio, obtenemos que la presión absoluta es de 1520 milímetros. Para el siguiente cálculo, que fue de la altura de 75 milímetros, obtuvimos el volumen multiplicando el área por la altura, que fue el volumen de 1059.75 milímetros cúbicos. Para calcular la presión 2, despejamos la fórmula y obtuvimos presión 2 es igual a P1 por V1 sobre V2. La presión 1 la multiplicamos, que fue 760 milímetros de mercurio, por 1130.4 milímetros de mercurio, que fue la presión 1, que fue la anterior, y el volumen 2 de 1059.75 milímetros de mercurio, que fue el volumen 2 obtenido en el cálculo que multiplicamos el área por la altura. Tuvimos la presión 2, que fue de 810.66 milímetros de mercurio. A estos 810.76 milímetros de mercurio se le suma los 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. Recordemos que para obtener la presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. Tuvimos la presión absoluta de 1570.76 milímetros de mercurio. Tenemos que repetir estos cálculos para las siguientes alturas obtenidas. Tener las presiones absolutas de cada uno. Una vez realizados todos los cálculos, podemos ver nuestros resultados en nuestros resultados experimentales en la siguiente tabla.
Podemos ver cómo la presión manométrica aumenta conforme la altura disminuía. Nuestra área fue una constante, como también lo fue la presión atmosférica. Que nuestra presión atmosférica, como dijimos anteriormente, es una atmósfera, que esto es igual a 760 milímetros de mercurio. Podemos ver lo de la presión absoluta, que esta iba aumentando. La inicial fue de 1520 milímetros de mercurio y la final fue de 1865,44 milímetros de mercurio. Y el volumen iba disminuyendo de 1130,4 milímetros cúbicos a la final, que fue de 777,15 milímetros de mercurio. Después de haber visto los resultados experimentales y graficando ahora cómo se comporta dichos cálculos, podemos saber que nuestro resultado fue de que el volumen iba disminuyendo mientras la presión aumentaba. Esto quiere decir que la ley de Boyle se cumple, ya que el volumen tiene que disminuir cuando la presión aumenta. Antes de concluir con la práctica, hay ciertos cuestionamientos que debemos de plantearnos para entender un poco más. El primero, ¿qué relación existe entre la presión y el volumen de una masa gaseosa? La presión de un gas varía en proporción inversa con el volumen. Análogamente, si hacemos que un gas se expanda a una temperatura constante, su presión disminuye al aumentar el volumen. Esto quiere decir que a una temperatura constante el producto de la presión por el volumen de un gas debe de ser igualmente constante. 2. ¿Qué es la presión absoluta y presión manométrica? La presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, mientras que la presión manométrica es aquella que se mide con los manómetros.
Se llama presión manométrica la diferencia entre la presión absoluta real y la presión atmosférica. Se aplica solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. Tres. ¿Cuál es el significado que tiene una presión absoluta igual a cero y una presión manométrica de cero? Cuando la presión se mide en el manómetro es igual a la presión atmosférica. La presión manométrica es igual a cero, de forma que no hay diferencia de presiones entre el sistema analizado y el entorno atmosférico. 4. Explique el manómetro de extremo abierto, el manómetro diferencial y el manómetro de extremo sellado. El manómetro de tubo abierto se utiliza para medir la presión de un gas en un recipiente. La presión del gas viene dada por H, la diferencia en los niveles de mercurio, que vendría siendo la altura. Esta se presenta en unidades de torr y milímetros de mercurio. La presión atmosférica empuja el mercurio en una dirección, mientras que el gas del recipiente empuja hacia otra en forma inversa. El manómetro diferencial es un indicador diseñado para medir y mostrar la diferencia de presiones entre dos puntos de presión dentro de un proceso. Por lo general tienen dos entradas y cada una se conecta a los puntos de presión que se están monitorizando. Funciona de manera en que las cámaras de alta y baja presión se llenan de aire y empujan hacia el diafragma. El manómetro de extremo sellado es un dispositivo mecánico que consiste en un tubo de forma tipo C, o bueno, a veces en forma de U, y este se puede decir que se ve o se sella en un extremo. El extremo sellado está libre para mover una aguja sobre una escala en función de la presión aplicada dentro del tubo, que entra por el extremo abierto. Funciona mediante la comparación de la presión del fluido de la presión de un gas o un líquido previamente establecido y ya conocido. El fluido se introduce en el tubo en forma de U y la presión que hace o que se muestra es el nivel del líquido en el tubo cambiante.
quinto punto o parte final de los cuestionamientos, vemos que tenemos que describir el punto termodinámico de un fluido manométrico empleado en esta práctica. Aquí el manómetro de mercurio y otros aparatos manométricos son dispositivos que en muchas ocasiones nos aportan medidas de presión fiables. Esto igual también va a depender mucho de la densidad del fluido y la profundidad con la que se esté trabajando, o la altura, ¿no? La presión atmosférica provee la fuerza necesaria para empujar el mercurio para arriba del tubo, o bueno, al tubo vacío, y es así como obtenemos lecturas que nos aportan ciertos datos que dentro de la práctica nos llegan a ser. Como parte final y ya para concluir la práctica de la ley de Boyle, volvemos a retomar el postulado que nos dice que para un gas a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a la presión de este. Bueno, como bien entendemos, la ley de Boyle es una ley de los gases que establece que la presión y el volumen de un gas tienen una relación inversa. Si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye, y viceversa, cuando la temperatura se mantiene constante. Esta teoría explica que los átomos y moléculas en el estado gaseoso se comportan como centros puntuales de masa, que solo en un rango de altas temperaturas de altas presiones y bajas temperaturas son afectadas por fuerzas atractivas. Fuera de estos límites, pues las propiedades físicas de un gas se deben principalmente al movimiento independiente de sus moléculas. Si se llega a considerar un gas contenido en un recipiente, bueno, la presión que éste ejerce es la fuerza por unidad de área sobre las paredes debida a los impactos elásticos de las moléculas. A veces no es necesario conocer el valor de la constante de esta ley para poder usarla. Bueno, pero sí debemos entender que si al menos tenemos un sistema que puede mantener una cantidad constante de gas, o bueno, en este caso dos sistemas, y una temperatura igual constante, pues se debe cumplir la relación de presión 1 por volumen 1, igualándolos a presión 2, volumen 2. Bueno, en muchos casos, al poner en práctica estos experimentos, o bueno, tratar de entender un poquito más la ley, a veces entendemos o queremos explorar el comportamiento físico de un gas de acuerdo a los postulados, y bueno, asumiendo que el gas con el que se esté trabajando es un gas que tiene un comportamiento ideal, se puede concluir que a temperatura constante, si se duplica la presión sobre una masa dada de gas, su volumen se reduce a la mitad. Y de manera inversa, si el volumen a una masa dada de un gas se triplica, la presión se reduce en un tercio. Usualmente los experimentos sobre la ley de Boyle aportan o arrojan un conjunto de datos de presión y volumen, los cuales se pueden representar gráficamente para obtener el valor de la constante, haciendo un gráfico, o bueno, como anteriormente se veía en los resultados de esta práctica, con un gráfico de presión contra volumen, en donde el resultado pues es una hipérbola muy característica que corresponde a dicha ecuación. Si se repite el experimento a diferentes temperaturas, es obvio que nos van a aportar diferentes gráficas o una familia de hipérbolas, y que debido a que la temperatura es constante a lo largo de cada línea, pues estas curvas se llegan a denominar en muchas ocasiones como isotermas. Bueno, esto es todo por parte de los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegó por parte del equipo. Aquí en esta última imagen dejamos algunas referencias que les pueden llegar a servir para entender un poquito más del tema, y bueno, agradecemos la atención prestada durante todo el video. Gracias.